el anticristo. La palabra anticristo aparece únicamente en el Nuevo Testamento y eso tiene mucha más importancia de la que cualquiera se imagina, porque el Nuevo Testamento es el que registra toda la obra que vino a hacer Jesús de Nazaret. O sea que fue por Jesús de Nazaret que salió a la luz el anticristo, y eso significa que el anticristo ya estaba en el mundo desde mucho antes de Jesús de Nazaret. Y así como la palabra anticristo aparece únicamente en el Nuevo Testamento, así también la palabra Cristo aparece únicamente en el Nuevo Testamento, y quien dio a conocer la palabra Cristo fue directamente el Padre que está en los cielos. Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el Padre que está en los cielos quien reveló que el Cristo es la verdadera identidad del Hijo de Dios. Pero Jesús les pidió a sus discípulos que no se lo dijesen a nadie, porque los judíos estaban obligados a matar al Cristo cuando éste apareciera. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Revelar que Jesús era el Cristo o el Hijo de Dios sería causal de muerte para Jesús de Nazaret, como finalmente lo fue, porque el Dios del Antiguo Testamento había mandado en su ley matar al hombre que se identificara como Hijo de Dios. Eso fue lo que le dijeron los judíos a Pilatos cuando Jesús fue tomado prisionero. Juan 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Jesús debía morir porque el Dios del Antiguo Testamento ordenó en su ley matar a quien se identificara como Hijo de Dios. Y entonces lo que realmente había ordenado el Dios del Antiguo Testamento en su ley era que mataran al Cristo cuando éste apareciera. Pero esa no fue la única orden que dejó escrita el Dios del Antiguo Testamento para que mataran al Cristo cuando apareciera. Escuchen, Deuteronomio 13, versículo 1. Habla el Dios del Antiguo Testamento: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Aquí el Dios del Antiguo Testamento les está anunciando a los judíos que en medio de ellos se levantará un profeta que hará milagros y prodigios y que les dará a conocer un Dios ajeno que ellos no conocen. Y continúa diciendo en el versículo 5 el Dios del Antiguo Testamento: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Esta es la orden que expidió el Dios del Antiguo Testamento para que mataran al profeta que les daría a conocer a un Dios que ellos no conocían. Y también aquel criminal y oscuro Dios ordenó matar a quienes los incitaran a creer en el Dios desconocido que les daría a conocer el profeta de las señales y los milagros. Versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Versículo 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tenían que matar también a quienes los incitaran a creer en el profeta del Dios desconocido, sin importar que fuera su hermano, su hijo, su hija, su madre, su mujer o su mejor amigo. Entonces veamos cuál es el profeta que les dio a conocer al Dios que ellos no conocían, para que podamos comprender a quienes ordenó matar también el sanguinario Dios del Antiguo Testamento. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí tenemos al profeta que hizo señales y prodigios y que dio a conocer a un Dios que los judíos no conocían. Y entonces a los que tienen que matar, los que adoran al espantoso Dios de la muerte, aunque sean sus hermanos, sus hijos, su mujer o su mejor amigo, es a los que creen en Jesús de Nazaret. Y con esto queda inmensamente claro que el Dios del Antiguo Testamento, que hoy adoran en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra, ordenó en su ley matar al Cristo cuando éste apareciera, y también ordenó matar a todos los que creyeran en él. Por eso los principales sacerdotes judíos ordenaban encarcelar y matar a todos los que creían en Jesús de Nazaret, y eso lo podemos comprobar con las Escrituras. Hechos 26:9, habla el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, en la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
Mataban a los santos que creían en Jesús de Nazaret porque ellos aceptaron la rebelión que Jesús trajo contra todo lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Pues Jesús contradijo con sus mandamientos todo lo que el Dios del Antiguo Testamento había mandado en sus estatutos y en su ley. Deuteronomio 23:20. Habla el Dios del Antiguo Testamento: del extraño podrás exigir interés. Prestar cobrando interés era lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento, pero Jesús, yendo abiertamente en contra del Dios del Antiguo Testamento, pidió que prestaran sin esperar de ello nada. Lucas 6:35. Habla Jesús de Nazaret: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Jesús pidió que prestaran sin exigir intereses, y con eso Jesús estaba menospreciando los mandamientos que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento, y eso acarreaba otra pena de muerte para Jesús de Nazaret. Números 15:30. Habla el Dios del Antiguo Testamento: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Jesús menospreció todos los mandamientos que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento, pero los predicadores de las iglesias pasan por encima de toda esta información que entregan las Escrituras, y por eso aquellos muertos espirituales no tienen ni la más remota idea de cómo sucederán las cosas que están por venir. Hoy los predicadores de las iglesias están esperando que aparezca el anticristo, y dicen a aquellos entenebrecidos que el anticristo pronto aparecerá haciendo milagros mentirosos, y que el mundo entero adorará al anticristo como Dios, y que el anticristo negará a Jesús como Hijo de Dios, y que el anticristo también negará la doctrina que trajo al mundo Jesús el Cristo, y que el anticristo traerá mandamientos contrarios a los mandamientos que trajo Jesús. Y en esto los predicadores de las iglesias tienen toda la razón, porque el anticristo ya está próximo a aparecer, y también tienen razón cuando dicen que el anticristo traerá mandamientos contrarios a los mandamientos que trajo Jesús, sencillamente porque la palabra anticristo lo que significa es estar en contra del Cristo. Pero lo que jamás han notado en las Escrituras los predicadores de las iglesias es que el anticristo no lo verá ninguno con los ojos de la carne, porque el anticristo no aparecerá por su propia cuenta, sino que ante el mundo entero será revelado cuál es el anticristo que durante todos los siglos ha permanecido engañando al mundo entero, haciéndose pasar por Dios y oponiéndose a todo lo que tiene que ver con el Cristo. Escuchen con atención Mateo 5:39. Habla Jesús de Nazaret: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando Jesús dice oísteis que fue dicho, se está refiriendo a lo que antes había dicho el Dios del Antiguo Testamento, y cuando Jesús dice pero yo os digo, se está oponiendo a lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Éxodo 21:23. Habla el Dios del Antiguo Testamento: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Era el Dios del Antiguo Testamento el que antes de Jesús había dicho ojo por ojo y diente por diente, y con esto Jesús el Cristo se estaba declarando opuesto a la ley del ojo por ojo que antes de él había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Por eso, para identificar al anticristo en el Nuevo Testamento no lo tenemos tan difícil, porque el término anticristo significa opuesto al Cristo, y con esto queda plenamente identificado el anticristo, porque todas las enseñanzas que trajo al mundo Jesús el Cristo son rotundamente opuestas a todo lo que antes había mandado en su ley el Dios del Antiguo Testamento. Mateo 5:43. Habla el Cristo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cada vez que el Cristo transmitía una enseñanza, lo hacía oponiéndose a lo que antes de él se había dicho. Y todas las veces que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, quien lo había dicho era el Dios del Antiguo Testamento. Levítico 26:7. Dice el Dios del Antiguo Testamento: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Perseguir a los enemigos hasta matarlos fue lo que prometió el Dios del Antiguo Testamento antes de Jesús el Cristo, pero a esto se opuso abiertamente Jesús el Cristo cuando dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y si estas cosas tan sencillas no las comprenden los predicadores de las iglesias, entonces mucho menos podrán comprender aquellos predicadores entenebrecidos que cuando el Cristo vino al mundo sacó de su guarida al anticristo, porque con la aparición del Cristo quedó evidenciado que el anticristo es el que se
se opone a todo lo que manda el Cristo. Mateo 12:31, habla Jesús el Cristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ahora veamos quién es el que se opone a todo lo que dice el Cristo. Levítico 24:16. Habla el anticristo. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Este Dios del Antiguo Testamento solo mandó cosas opuestas a todo lo que dijo el Cristo. Y asimismo el Cristo rechazó todo lo que antes de él había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Deuteronomio 24, versículo 1. Habla el Dios del Antiguo Testamento. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indocente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí el Dios anticristo autorizó la carta de divorcio y también autorizó que la mujer divorciada se casara con otro hombre. Pero cuando el Cristo vino al mundo, rechazó la carta de divorcio y también rechazó que la mujer divorciada se casara con otro hombre, como lo había mandado en su ley el Dios del Antiguo Testamento. Mateo 5:31. Habla Jesús el Cristo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Todo lo que había dicho el Dios anticristo en el Antiguo Testamento fue rechazado por el Cristo que vino al mundo, convirtiendo así al Dios del Antiguo Testamento en el anticristo que se sentó en el trono de Dios con mandamientos contrarios a los mandamientos de Jesús el Cristo. Y con esto no es difícil comprender que el Cristo y el anticristo ya están identificados plenamente en el Nuevo Testamento, porque uno a uno Jesús el Cristo se opuso a todos los mandamientos que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Jurar fue lo que pidió el anticristo en el Antiguo Testamento, pero así le contestó el Cristo en el Nuevo Testamento. Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Con los mandamientos que el Cristo trajo al mundo quedaron evidenciados los mandamientos del anticristo, y entonces la obra que el Padre le dio a Cristo para que hiciera en la tierra fue glorificar al Padre deshaciendo las obras del anticristo. Juan 17:4. El Cristo le ora al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si la obra que el Padre le dio al Cristo para que hiciera en la tierra era deshacer las obras del anticristo, con esto también queda al descubierto que el Dios anticristo del Antiguo Testamento, que hoy adoran todos los predicadores de las iglesias, también es el diablo, porque los apóstoles dejaron testimonio que el Hijo de Dios había aparecido para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con esto queda inmensamente claro que una obra del diablo es la ley que el Dios del Antiguo Testamento estableció en este mundo por medio de Moisés. Porque si el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo y las obras que deshizo el Hijo de Dios fueron las obras del anticristo, entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que el Dios del Antiguo Testamento, que hoy adoran en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra, es el diablo y el anticristo. Y este es el momento para que todos comprendan que el Dios anticristo y el diablo del Antiguo Testamento también es la bestia, porque a este mismo Dios anticristo que hoy adoran como Dios en las iglesias, también lo describió el apóstol Juan como la bestia en su libro del Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Si esta horripilante bestia blasfema contra Dios, es porque los mandamientos de esta bestia son una blasfemia contra los mandamientos de Dios que trajo el Cristo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. A todos los moradores de la tierra los vio el apóstol Juan en su visión apocalíptica adorando a la bestia. Eso es lo que nos están contando en esta profecía. Y entonces fue en los templos y en las iglesias donde el apóstol Juan vio a los moradores de la tierra adorando a la bestia, porque es en los templos y en las iglesias donde adoran a sus dioses los que moran en la tierra. Y con esto queda inmensamente claro que el Dios del Antiguo Testamento, que hoy adoran en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra, es la bestia que vio subir del mar el apóstol Juan en su visión
visión apocalíptica. Y entonces el mar de donde el apóstol Juan vio subir a la bestia no es el mar de los océanos, sino el mar que conforman las muchas aguas sobre las que se sienta la gran ramera que vio el apóstol Juan sobre la bestia. Escuchen Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas que conforman el mar de donde el apóstol Juan vio subir a la bestia son las muchedumbres de todos los pueblos y de todas las naciones de diferentes lenguas que adoran a la bestia. Y entonces no se necesita mucha inteligencia para comprender que la gran ramera que lleva sobre sus lomos la bestia escarlata es la doctrina con la cual los predicadores de las iglesias mantienen a esta bestia sentada en el trono de Dios. Y entonces lo que predican hoy como doctrina de Dios en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra es la doctrina del diablo, de la bestia y del anticristo. Apocalipsis 21, versículo 1, habla el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar que ya no existirá más en la nueva tierra es el mar que conforman las muchas aguas sobre las que permanece sentada la gran ramera. Y eso significa que en la nueva tierra ya no habrá muchedumbres abominables adorando a la bestia. Y con todas estas revelaciones que hoy nos entregan las escrituras, ya podemos identificar plenamente al anticristo, que hoy están esperando que aparezca los que no comprenden absolutamente nada de lo que cuentan las escrituras. Presten mucha atención. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí tenemos al anticristo que se opone y se levanta contra todas las cosas de Dios, sentado en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero que ninguno piense que esto es una cosa que sucederá en el futuro, y que mucho menos piensen que este hijo de perdición es un hombre común y corriente, porque este hijo de perdición ya se sentó en el trono de Dios como Dios desde mucho antes que viniera al mundo, el hijo de salvación. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si el dragón le dio su poder y su trono a la bestia, es porque la bestia es hijo del dragón, porque en las dinastías el heredero de un trono es el hijo del que reina en el trono. Y entonces la bestia que heredó el trono del dragón es el hijo de perdición, que hoy está sentado en el trono del Dios que adoran en todas las iglesias de la tierra. Y con esto queda inmensamente claro que el Padre y el Hijo que hoy adoran en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra son el dragón y la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Son las feligresías de los templos y de las iglesias los que adoran al dragón, a la bestia. Entonces que ninguno caiga en el error de creer que el anticristo es el abominable papa del tenebroso Vaticano, o que el anticristo es un hombre que saldrá del pueblo judío, y que mucho menos crean que el anticristo es un gobernante terrenal que engañará al mundo entero para que lo adoren como Dios, porque el anticristo ya engañó al mundo entero desde varios siglos antes de Jesús de Nazaret. Pero además porque el mismo anticristo dejó bien claro que él es el único Dios que fue formado, y que después de él no será formado ningún otro Dios como fue formado él. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
tan claro como el agua. Aquí el Dios del Antiguo Testamento testifica que Él fue formado como Dios y que ni antes ni después de Él será formado ningún otro Dios. Y como nosotros ya sabemos que este Dios fue formado como anticristo para que se opusiera a todos los mandamientos que traería el Cristo, con esto queda clarísimo que cuando este Dios dijo que después de Él no sería formado ningún otro Dios, se estaba refiriendo a que después de Él no sería formado ningún otro anticristo. Y entonces cuando este Dios dice yo mismo soy, lo que está diciendo este Dios es que Él es el mismo anticristo que será dado a conocer al final de los tiempos, negando todo lo que representa al Cristo. Versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí tienen al anticristo en todo su furor, negando al Cristo como Salvador. Y con esto el anticristo también está negando las escrituras del Nuevo Testamento, donde se escribió toda la obra de Jesús el Cristo. Lucas 2:9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si el Dios del Antiguo Testamento dice que fuera de Él no hay quien salve, con eso el Dios del Antiguo Testamento no solo está negando que Jesús el Cristo es el Salvador, sino que también está negando que Jesús nació en carne, como lo cuenta aquí el Nuevo Testamento. Y los apóstoles dejaron testimonio que el espíritu que niegue que Jesús nació en carne, ese es el anticristo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es el Nuevo Testamento el que denuncia que el Dios del Antiguo Testamento es el anticristo que se opone a todo lo que tiene que ver con el Cristo. Isaías 43:14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Este diablo anticristo también dice que Él es el Redentor, y con esto este anticristo también está negando que Jesús es el Redentor, como se escribió en el Nuevo Testamento. Romanos 3:24, habla el apóstol Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por medio de Jesús el Cristo que se redimen los pecados que fueron establecidos mediante la ley del anticristo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Jesús de Nazaret es el Redentor y el Salvador al que se le ha opuesto durante todos los siglos el Dios del Antiguo Testamento. Por tanto, es imposible que venga un anticristo más grande que el anticristo que ya estaba en el mundo desde mucho antes que viniera el Cristo. Y entonces que ninguno espere un anticristo diferente al anticristo que hoy adoran como Dios en los templos y en las iglesias, porque el anticristo que aparecerá engañando al mundo entero es el mismo anticristo que adoran como Dios en las iglesias. Por eso el Dios del Antiguo Testamento dice yo mismo soy, porque Él es el mismo anticristo que aparecerá al final de los tiempos. Y por eso yo también les dije antes que lo que no saben los predicadores de las iglesias es que el anticristo que ellos esperan no aparecerá ante los ojos de la carne, sino que será sacado de las escrituras para que lo vea el mundo entero. Y con todo lo que hoy nos están contando en el Nuevo Testamento sobre quién es el que se opone al Cristo, queda clarísimo que el anticristo que aparecerá con mandamientos contrarios a los que trajo Jesús es el mismo anticristo que adoran como Dios en las iglesias. Y el anticristo que aparecerá negando la doctrina que trajo Jesús el Cristo también es el mismo anticristo que adoran como Dios en las iglesias. Y el anticristo que se hará pasar por Dios con milagros mentirosos es el mismo anticristo cuyos milagros fueron los piojos, las moscas, los sapos y las hemorroides y las úlceras con las que el Dios del Antiguo Testamento apestó todo el país de Egipto. Y el hijo de perdición que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios también es el anticristo que heredó el tono de la bestia para ser formado como Dios. Ahora veamos desde cuándo fue formado como Dios el malvado anticristo que hoy adoran los muertos sin entendimiento que predican en las oscuras iglesias. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Fue desde la tierra de Egipto donde se formó el Dios anticristo que hoy adoran como Dios las iglesias de la tierra. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que fue el anticristo el que llenó a Egipto de piojos, de moscas y de sapos. Y también fue el anticristo el asesino que mató a todos los primogénitos de Egipto. Y fue el anticristo el que mandó a matar a todos los que habitaban en la tierra prometida. Y entonces fue apestando y matando como se formó este malvado anticristo. Y entonces los estatutos que transmitió Moisés son los estatutos del anticristo. O
O sea que el anticristo es el que no perdona ni hasta la cuarta generación. Y es el anticristo el que dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y es el anticristo el que pide los diezmos y las ofrendas. Y fue el anticristo el que ordenó matar a quienes no guardaran el día de reposo. Y entonces el pueblo de Israel no es el pueblo elegido de Dios como lo creen los entenebrecidos predicadores de las iglesias, sino el pueblo elegido del anticristo. Por eso el Cristo les dijo a los judíos que ellos no eran de sus ovejas. Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. El pueblo de Israel no hace parte de las ovejas del Cristo. Esto lo está diciendo el mismísimo Cristo. Y entonces, si los que adoran al Dios del Antiguo Testamento no son de las ovejas del Cristo, entonces aquellos son los cabritos que serán apartados de las ovejas cuando venga el Hijo del Hombre. Mateo 25:31. Habla el Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entre los cabritos que serán apartados a la izquierda como malditos, también estarán las feligresías de todas las iglesias que adoran al Dios del Antiguo Testamento. Y con esto queda inmensamente claro que todas las feligresías que hoy asisten a los templos de las iglesias son feligresías del anticristo, del diablo, del hijo de perdición y de la bestia. Esa es la situación en la cual se encuentran hoy los más de 2.000 millones de judeocristianos que adoran al Dios del Antiguo Testamento, aun cuando las escrituras testifican que ese Dios es rotundamente opuesto a todo lo referente al Cristo. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Si este anticristo que adoran como Dios los judeocristianos habita en la oscuridad, entonces hasta un niño puede comprender que este es un Dios opuesto al Padre que vino a predicar el Cristo, porque en las escrituras está bien claro que el Padre que vino a predicar el Cristo habita en la luz. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entre el Cristo y el anticristo no existe ninguna similitud. Por eso, mientras el Cristo pidió perdonar y tener misericordia, el anticristo prometió no perdonar ni tener misericordia. Ezequiel 7:9. Habla el anticristo: y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según sus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga. El anticristo ni perdona ni tiene misericordia, porque el anticristo se opone a todo lo que es el Cristo. Lucas 6:36. Habla el Cristo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Los mandamientos del Cristo son rotundamente contrarios a todo lo que estableció el anticristo. Por eso Jesús el Cristo no guardaba el día de reposo, porque el día de reposo lo estableció el anticristo. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. El Cristo no solo no guardaba el día de reposo, sino que tampoco guardaba ninguno de los mandamientos que bajo amenazas de muerte había mandado el anticristo en su criminal ley por medio de Moisés. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí el Cristo se opuso a que los escribas y los fariseos mataran a la mujer adúltera como se los había mandado
basado el anticristo en su criminal ley. Y con esto queda comprobado que los predicadores de las iglesias no son más que nubes sin agua, zombies sin entendimiento que no comprenden absolutamente nada de lo que cuentan las escrituras, porque aquellos muertos espirituales blasfeman permanentemente contra Dios y contra Jesús el Cristo, predicando como padre de Jesús al anticristo abominable y sanguinario que ellos adoran como Dios en sus iglesias. Éxodo 32:27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Un monstruo abominable que enseñó todo lo contrario a lo que enseñó el Cristo es lo que le ponen por padre al Cristo los detestables ladrones que predican en las iglesias y que jamás le han creído a ninguna de las palabras que salieron de la boca de Jesús el Cristo. Pero estos servidores del diablo pronto desaparecerán junto con su Dios criminal y con sus inmundas iglesias, porque ahora ya están apareciendo los que sí le creen a todas las palabras que salieron de la boca de Jesús el Cristo, y con la labor que hubieran emprendido aquellos amantes de la verdad aparecerá también no solo el anticristo, sino también el diablo, el hijo de perdición y la bestia. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad sobre el anticristo y sobre todas las cosas que están por venir serán sacadas a la luz por los que hoy están conociendo la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Esa verdad que conocieron los discípulos primitivos de Jesús de Nazaret y que los sacerdotes judíos callaron matando a quienes la habían conocido. Esa verdad que jamás conocieron los que no le creyeron a Jesús de Nazaret y continuaron creyendo en lo que antes les había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Esa verdad que sepultaron bajo el judaísmo en el concilio de Nicea, cuando con espadas, guillotinas y hogueras establecieron el satánico judeocristianismo en todas las naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Esa verdad que tampoco conocen hoy ni los predicadores cristianos ni las feligresías de sus iglesias, porque aquellos entenebrecidos predican como una sola doctrina, la doctrina del Cristo y la doctrina del anticristo. Esa verdad que es contraria a todo lo que predican en las iglesias y que hoy están divulgando ante todas las naciones los que están resucitando con la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un mundo lleno de muertos que jamás le ha creído nada a Jesús de Nazaret es el mundo al que ya no pertenecen los que hoy están resucitando con la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret, porque los resucitados ya saben que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo, y hoy las escrituras también nos están revelando que este mismo diablo también es la bestia, el hijo de perdición y el anticristo. Y con toda la información que hoy nos están entregando las escrituras, ya podemos comprender que el maligno bajo el cual está el mundo entero también es el Dios del Antiguo Testamento que adoran en las iglesias. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero que está bajo el maligno es el mundo que adora en las iglesias al anticristo abominable que en el Antiguo Testamento enseñó a robar, a odiar, a maldecir, a matar, a cometer adulterios, a fornicar, a vengarse, a mentir, a matar a los enemigos, a engañar, a fomentar la xenofobia, a cometer genocidios, a codiciar los bienes ajenos, a violar niñas vírgenes, a sacrificar seres humanos, a cometer todo tipo de injusticias, a enseñar que se matarán los unos a los otros y que trajo enfermedades incurables para torturar a las personas. Segunda de Crónicas 21:14. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu pestilente enfermedad. Versículo 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar de muchos días, al fin al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Este inmisericordia y apestoso Dios que fue formado desde el país de Egipto y que rotundamente opuesto a todo lo que vino a predicar Jesús el Cristo es el maligno bajo el cual está el mundo entero. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que el anticristo del que dan testimonio las escrituras ya engañó al mundo entero y ya lo están adorando como Dios en las iglesias de todas las naciones de la tierra, y para que también comprendan que cuando el anticristo aparezca en el día postrero, aparecerá
adorado al Dios del Antiguo Testamento, al dragón, al hijo de perdición y también a la bestia, porque hoy las escrituras del Nuevo Testamento nos han revelado que el anticristo es una dinastía completa, con estatutos y con leyes absolutamente opuestas a los mandamientos del Cristo, y que quien estableció la ley y los estatutos del anticristo en la tierra fue el Dios del Antiguo Testamento, que durante todos los siglos han adorado como Dios en todas las naciones de la tierra. Y aquella dinastía diabólica que se inició con el dragón, del cual heredó el trono la bestia, finalizará con la segunda bestia, porque la segunda bestia también habla como dragón. Apocalipsis 13:11. Habla el apóstol Juan: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Si esta segunda bestia habla como dragón, es porque esta segunda bestia desciende del mismo dragón del que heredó el trono la bestia. Y si esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es porque esta segunda bestia también está sentada en el mismo trono que la primera bestia heredó del dragón. Y eso significa que la segunda bestia es hija de la primera bestia, que los moradores de la tierra adoran como Dios. Y entonces esta otra bestia, al ser hija de la primera bestia, también es un hijo de perdición. Ahora veamos cuál es el nombre del hijo de perdición que ejerce la misma autoridad de la primera bestia que heredó el trono del dragón. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El Dios del Antiguo Testamento es el progenitor de Satanás, y por eso Satanás es el tercero de la dinastía del anticristo, a la cual le rinden culto hoy en los templos y en las iglesias los que moran en la tierra. Y con esto ya tenemos completa la Santísima Trinidad, ante la cual se arrodillan hoy las feligresías de todas las iglesias de la tierra. Y según lo que vio el apóstol Juan en su visión del día postrero, un ángel que descenderá del cielo atará con una gran cadena a esta Trinidad diabólica, para que no engañen más a las naciones. Presten mucha atención. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Si el dragón, el diablo y Satanás fueron atados con aquella gran cadena para que no engañasen más a las naciones, entonces es absolutamente obvio que todas las naciones permanecen engañadas por la Trinidad compuesta por el dragón, que le dio su poder y su trono al diablo y a su hijo Satanás. Y también es absolutamente obvio que lo que adoran en las iglesias de todas aquellas naciones que permanecen engañadas es al dragón, al diablo y a Satanás. Y entonces, cuando el Dios del Antiguo Testamento sea presentado como el anticristo ante todas aquellas naciones, para que salgan del engaño, aparecerá como la bestia del Apocalipsis, que adoran todos los moradores de la tierra, y aparecerá sentado en el trono de su progenitor el dragón, junto con su hijo Satanás, ejerciendo su misma autoridad. Entonces, que ninguno piense que el dragón, la bestia y Satanás serán atados con una cadena de acero, porque con una cadena de acero jamás se podrá demostrar que el Dios del Antiguo Testamento es el anticristo, el diablo y también la bestia. Pero con lo que sí se puede demostrar que el Dios del Antiguo Testamento es el anticristo, el diablo y la bestia, es conformando una cadena cuyos eslabones sean las enseñanzas que salieron de la boca de Jesús de Nazaret. Por tanto, cada uno de los eslabones de la gran cadena con la que aquel ángel atará al Dios del Antiguo Testamento, con su progenitor el dragón y con la segunda bestia, es cada una de las enseñanzas que salieron de la boca de Jesús de Nazaret. Y entonces aquel ángel con la gran cadena tampoco descendió del cielo volando con grandes alas, sino naciendo de una mujer, porque según palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, los encargados de deshacer las obras del diablo al final de los tiempos son los que Jesús prometió resucitar en el día postrero. Y eso lo podemos descubrir conformando otra pequeña cadena con algunas de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Escuchen con atención. Juan 14:12. Habla Jesús de Nazaret: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Aquí Jesús está revelando que las obras que Él hizo las harán también los que creyeron en Él, y que aún obras mayores harán, y los que creyeron en Jesús son los que serán resucitados en el día postrero. Juan 6:40, habla Jesús de Nazaret: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
O sea que los que harán las mismas obras que hizo Jesús y que aún mayores obras harán son los que Jesús prometió resucitar en el día postrero. Y entonces lo que harán los resucitados en el día postrero será deshacer obras del diablo, porque deshacer obras del diablo fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Pero aquellas no serán las mismas obras del diablo que ya fueron deshechas por Jesús de Nazaret, porque Jesús dejó bastante claro que la obra que el Padre le dio para que hiciera ya quedó acabada en la tierra. Juan 17:4 habla Jesús de Nazaret: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si Jesús ya acabó la obra que el Padre le dio para que hiciera, entonces es evidente que las obras del diablo que van a deshacer los resucitados en el día postrero no son las mismas obras del diablo que ya fueron acabadas por Jesús de Nazaret. Y si Jesús también dijo que aún obras mayores harán los que creyeron en él, es porque las obras del diablo que tendrán que deshacer los que resuciten en el día postrero serán mucho más grandes que las obras del diablo que ya fueron deshechas por Jesús de Nazaret. Y para saber cuál es la obra del diablo más grande que vienen a deshacer los resucitados en el día postrero, no lo tenemos tan difícil, porque si las obras del diablo que ya deshizo Jesús fueron las obras de la primera bestia que adoran como Dios en las iglesias, con eso es muy fácil comprender que las obras del diablo más grandes que vienen a deshacer los resucitados en el día postrero son las obras de la segunda bestia, o sea, las obras de Satanás, el hijo del Dios que adoran los que moran en la tierra. Entonces veamos cuáles son las obras de Satanás que vinieron a deshacer los que hoy están resucitando con la verdad. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Las obras de la segunda bestia es hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y donde adoran a la primera bestia los moradores de la tierra es en las iglesias cristianas. Y entonces no se necesitan más explicaciones para comprender que las iglesias cristianas son una obra de Satanás. Entonces las obras del diablo que tendrán que deshacer los resucitados en el día postrero son las satánicas iglesias cristianas. Y entonces, por ende, la gran obra con la cual Satanás consiguió que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia es el abominable judeocristianismo que con guillotinas, torturas y hogueras impusieron como doctrina de Dios en el concilio de Nicea para que todos los que moran en la tierra adoraran a la bestia. Y con esto queda inmensamente claro que el judeocristianismo que hoy predican en los templos y en las iglesias es una obra del mismísimo Satanás. Y también queda bien claro que el judeocristianismo es la obra del diablo que vinieron a deshacer los que hoy están resucitando con la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y entonces cuando Jesús dijo que quienes creyeran en él harían obras mayores a las obras que hizo él, se estaba refiriendo a la inmensa obra que será destruir el abominable judeocristianismo junto con el ejército de demonios que hoy lo predican en millones de iglesias, porque las iglesias del anticristo que adoran a la bestia hoy se cuentan por millones, pues hoy solo en Estados Unidos existen más de 360,000 iglesias donde todos se arrodillan para adorar a la bestia. Y con toda la información que hoy nos han revelado las escrituras, ya podemos comprender que para destruir las iglesias que adoran al anticristo fue que Jesús el Cristo prometió resucitar en el día postrero a los que creyeron en él. Los que tengan oído para oír, que oigan.